A ver, ¿es posible que un solo ciudadano lleve a juicio a los medios de comunicación, a los políticos e incluso al mismísimo Estado? Pues hoy vamos a analizar una acción legal increíble que intenta hacer justo eso. Es la historia de la batalla de una persona contra todo un sistema, utilizando las propias armas de ese sistema en su contra. Esta cita, sacada directamente de los documentos legales, va directa al grano. Lo que se está pidiendo aquí no es solo una defensa, es el derecho fundamental a que se le escuche con las mismas reglas de juego que los demás. Es, en el fondo, una petición para equilibrar la balanza, no solo en la justicia, sino también en la opinión pública. Para no perdernos en este caso, que es bastante complejo, lo hemos organizado en 6 puntos. Vamos a empezar por el principio de todo, la acusación que lo desata. Luego nos meteremos de lleno en la batalla mediática que supuestamente se montó. Veremos cómo la cosa escala hasta chocar con el Estado, qué reformas se llegan a proponer y, al final, qué nos dice todo esto del sistema en sí. Venga, vamos al lío. Para entender la dimensión de esta historia, primero hay que conocer la herramienta legal tan potente que lo pone todo en marcha. La acción de tutela es un recurso que hay en Colombia con una fuerza tremenda. Le permite a cualquier ciudadano ir directamente a un juez y decirle: oiga, que mis derechos fundamentales están en peligro. No es una demanda cualquiera, es como una llamada de emergencia constitucional. Y es precisamente el mecanismo que se usa en este caso. Y ahora sí, vamos al origen de todo. Al momento que, según los documentos, fue la chispa que prendió la mecha de esta batalla, tanto legal como pública. Esta es la cronología de los hechos más importantes, siempre según la versión del autor. Todo arranca con un contacto en enero de 2021. Unos meses después, eso se convierte en una denuncia formal por acoso sexual y, ojo, más de un año después, la Fiscalía archiva el caso. Estas fechas son clave para entender lo que viene después. Y aquí tenemos el meollo de la cuestión. Dos versiones que chocan de frente. Por un lado, tenemos una acusación legal de acoso sexual, y por el otro, la versión del autor, que dice que su comunicación era por una inspiración intelectual, como una musa para sus proyectos, y niega de plano que hubiera ninguna intención romántica. Este es el choque de trenes que lo inicia todo. Pero la historia no se quedó en los tribunales, ni mucho menos. Según el autor, el conflicto saltó muy rápido a otro escenario, uno que él describe como un juicio paralelo mucho más dañino, el de los medios de comunicación. Este es un ejemplo de la cobertura que se cita en la demanda. Fijaos en las palabras amenazas de muerte, una acusación que el autor niega categóricamente. Argumenta que este tipo de titulares le han hecho un daño irreparable a su imagen. Y la bola de nieve sigue creciendo cuando interviene una funcionaria pública. Según los escritos, su participación arrastró el caso al terreno político, lo que multiplicó su visibilidad y, desde el punto de vista del autor, lo convirtió en una especie de persecución pública. Y este último titular, según se argumenta, ya es la culminación de ese juicio mediático. El caso se presenta no como una simple acusación, sino casi como un hecho probado, consolidando una narrativa pública en su contra, antes de que hubiera ningún veredicto. El argumento central de la demanda es que toda esta cobertura mediática habría pisoteado, presuntamente, una lista entera de derechos fundamentales. Se habla del honor, del buen nombre e incluso del derecho al trabajo. Estas supuestas violaciones son, precisamente, la base legal de la demanda contra los medios. Pero la cosa no para aquí. Se hace todavía más grande. Ya no es solo un ciudadano contra los medios. Ahora, el foco se pone sobre las propias instituciones del Estado. Para entender lo que viene ahora, hay que quedarse con esta palabra, prevaricato. Es un término que aparece una y otra vez en los documentos para acusar a funcionarios públicos de, básicamente, no hacer su trabajo a propósito, de ignorar peticiones y, en definitiva, de obstruir la justicia. Y para hacernos una idea de la escala de todo esto, fijaos en este número: 185. Es la cantidad de vídeos que el autor dice haber grabado para documentar todos sus intentos de comunicarse con el gobierno. Un archivo público de lo que él considera una prueba de la negligencia y el silencio del Estado. Este logotipo nos muestra otra cara del conflicto, el trabajo filantrópico del autor. Él defiende que el daño a su reputación no es solo algo personal, sino que se ha convertido en una manera de sabotear y censurar sus proyectos sociales. Pero ojo, porque esta acción legal no es solo una defensa, es también una propuesta. Los documentos desvelan que las ambiciones del autor van mucho más allá de su caso personal, y lo que presenta es una visión a gran escala para reformar la sociedad. Esta es la hoja de ruta que se propone, en 4 pasos. Primero, diagnosticar los problemas sociales usando datos. Segundo, proponer soluciones tecnológicas, como usar inteligencia artificial contra la corrupción. Y tercero y cuarto, llevar todo eso a leyes y reformas para conseguir, como objetivo final, un orden más justo.
Esta declaración es, sin duda, una pieza clave para entender la motivación que se expone en los documentos. Se dice bien claro, cualquier compensación económica que se reciba será donada. El mensaje es que la lucha no es por dinero, sino por principios y para dar un empujón a causas sociales. Bueno, ¿y entonces qué significa todo esto junto? Pues, en esencia, es la crónica de cómo un individuo intenta usar las propias herramientas del sistema para desafiar al sistema entero. En resumen, los documentos que hemos visto no describen una simple defensa. ¿Qué va? Pintan el retrato de un contraataque en toda regla, donde un ciudadano usa la ley y la tecnología para cuestionar los cimientos del poder mediático, político y judicial de un país. Y terminamos con la misma pregunta que resuena a lo largo de todos los escritos, una pregunta fundamental sobre el equilibrio de poder y la rendición de cuentas en cualquier democracia. ¿Quién juzga a los que juzgan?